Hay un momento que nadie te avisa que va a llegar. No tiene fecha, no tiene señal de alerta, no aparece en ningún calendario y no lo anuncian desde afuera. Llega de manera silenciosa, gradual, casi imperceptible, hasta que un día te das cuenta de que algo ha cambiado en la manera en que te mueves por el mundo. Algo que antes te activaba ya no lo hace de la misma manera. Algo que antes te destruía durante días, ahora lo puedes observar, sentir y atravesar sin que tome el control de todo lo demás. Alguien que antes funcionaba como detonador de tus peores versiones, ahora simplemente es alguien con quien no estás de acuerdo. Ese momento es la señal de algo que muy pocas personas reconocen, porque muy pocas saben que existe. El proceso de integración de la sombra está produciendo resultados. Hoy vamos a hablar de ese proceso, no de cómo comenzarlo, que es la conversación que hemos tenido en otros videos, sino de cómo reconocer que está funcionando, de los signos concretos, visibles, que aparecen cuando las partes de ti mismo que habías enterrado en el inconsciente empiezan a ser integradas en lugar de proyectadas sobre el mundo. Porque el trabajo con la sombra no tiene un momento de graduación oficial. No hay nadie que llegue y te diga, ya integraste tu psique, felicitaciones. El proceso es continuo, sus avances son a veces invisibles desde adentro, y la tentación de creer que nada está cambiando puede ser poderosa incluso cuando el cambio ya está ocurriendo. Los signos que vamos a explorar hoy son exactamente eso, evidencia de que el trabajo está produciendo algo real. Marcadores que puedes usar no para el orgullo de una lista completada, sino para la orientación honesta de saber dónde estás en el camino. Carl Jung decía que el primer paso de la individuación era la realización de la sombra, el reconocimiento de que hay partes de uno mismo que han sido reprimidas, negadas, proyectadas sobre el mundo. Pero ese primer paso, aunque necesario, no es el final del proceso. La realización de la sombra sin su integración produce únicamente una mayor conciencia del problema, sin la transformación que hace que ese problema deje de gobernarte. La integración es diferente. La integración es el proceso gradual por el cual lo que estaba en el sótano de la psique, las emociones censuradas, las capacidades no reclamadas, las partes de ti que aprendiste que no eran aceptables, comienza a ser reconocido como propio y a ser incorporado en la experiencia consciente de quién eres. No con orgullo necesariamente, a veces con vergüenza, con incomodidad, con la resistencia natural de ver en uno mismo lo que durante tanto tiempo se proyectó en el otro, pero con honestidad y con la disposición de decir esto también es mío, aunque no sea lo que quisiera ser. Esa disposición, practicada con consistencia, produce cambios que son verificables, cambios que tienen nombres, que tienen formas específicas, que se manifiestan en la manera en que reaccionas, en la manera en que te relacionas, en la manera en que te experimentas a ti mismo cuando nadie está mirando. Permíteme hablarte de Andrés. Andrés llegó al trabajo con la sombra después de una crisis laboral que lo había dejado sintiéndose traicionado, incomprendido y furioso con el mundo. En el momento en que comenzó ese proceso, la lista de personas y situaciones que lo activaban era larga. Cualquier figura de autoridad que percibiera como injusta lo ponía en un estado de rabia que podía durar días. La envidia hacia colegas que parecían progresar más rápido que él era un ruido de fondo constante que nunca reconocía completamente como envidia, sino que reencuadraba como indignación legítima. Y había una tendencia a terminar las relaciones cercanas en el momento en que alguien lo decepcionaba por primera vez, sin capacidad de tolerar la ambivalencia de querer a alguien que también puede fallar.
2 años después, Andrés describía algo que al principio le costó articular. No era que esas cosas ya no existieran, era que ya no lo gobernaban de la misma manera, que había algo entre el estímulo y la respuesta donde antes no había nada, que podía sentir la rabia y no ser la rabia, que podía reconocer la envidia y usarla como información sobre sus propios deseos en lugar de proyectarla como crítica a los demás, que podía querer a alguien y tolerar que lo decepcionara, sin que eso activara la necesidad de cortar el vínculo completamente. No era que se hubiera convertido en otra persona, era que había llegado a conocerse lo suficientemente bien como para no ser completamente sorprendido por sí mismo. Eso es la integración de la sombra en acción. Y los signos que exploraremos hoy son exactamente los que Andrés fue aprendiendo a reconocer en sí mismo a lo largo de ese proceso. Vamos a explorar ahora los signos concretos, los marcadores que indican que la sombra ya no gobierna de la misma manera que antes. No como lista de logros, sino como mapa de orientación, como las señales en un camino que te dicen que vas en la dirección correcta, aunque todavía quede trecho por recorrer. El primer signo es que las personas que te irritan ya no te enseñan tanto sobre ellas, y sí mucho más sobre ti. Cuando la sombra gobierna, la irritación intensa tiene una cualidad particular. Parece completamente justificada y completamente externa. El problema está afuera. La otra persona es así y ese así no tiene nada que ver contigo. La proyección opera con fluidez porque no hay conciencia de que está ocurriendo. Cuando la sombra comienza a ser integrada, algo cambia en esa experiencia. La irritación no desaparece, pero aparece algo nuevo junto a ella. La pregunta: noto que esto me activa. ¿Qué dice eso de mí? ¿Qué parte de mí estoy viendo en esta persona que me resulta tan difícil de tolerar? Ese gesto, la pregunta que vuelve hacia adentro en lugar de apuntar solo hacia afuera, es uno de los signos más claros de que el trabajo está produciendo algo. No porque la respuesta sea siempre cómoda, sino porque la pregunta misma indica que ya no hay identificación total con la proyección. El segundo signo es que puedes sostener la ambivalencia sin necesidad de resolverla forzadamente. Uno de los efectos más característicos de la sombra no integrada es el pensamiento en blanco y negro, la tendencia a clasificar a las personas, las situaciones, las partes de uno mismo en categorías opuestas y excluyentes, bueno o malo, fuerte o débil, digno de amor o digno de rechazo. Esa rigidez dicotómica es la señal de que hay partes que no pueden ser mantenidas juntas en la conciencia porque la tensión que producen es demasiada. Cuando la integración avanza, la capacidad de tolerar la ambivalencia aumenta. Puedes querer a alguien y reconocer sus limitaciones sin que eso invalide el amor. Puedes reconocer tus propias contradicciones sin que eso destruya la coherencia de tu identidad. Puedes sostener en la misma mirada lo que admiras y lo que te genera incomodidad en una persona, en una situación, en ti mismo. Esa capacidad que el psicoanálisis llama tolerancia a la ambivalencia y que Jung llamaba la tensión de los opuestos, es uno de los marcadores más sólidos de la madurez psíquica. Y no puede ser fingida. O se tiene o no se tiene, y se desarrolla específicamente a través del trabajo con la sombra. El tercer signo es que tus reacciones emocionales tienen una escala que corresponde más a lo que realmente ocurre en el presente. La sombra no integrada tiene una característica que la hace reconocible en retrospectiva, aunque no siempre sea visible en el momento. Las reacciones emocionales que produce son frecuentemente desproporcionadas al estímulo presente. No porque la persona sea irracional, sino porque la emoción no viene solo del presente.
viene del presente más todo el peso del pasado, que ese estímulo evoca sin que la persona lo sepa. Cuando el trabajo de integración avanza, esa desproporción comienza a reducirse. No porque las emociones desaparezcan, sino porque ya no están tan cargadas con el peso de lo que no fue procesado. La crítica de un colega produce una incomodidad proporcional al contexto en lugar de activar la herida de humillación de la infancia que vivía justo debajo de la superficie. El conflicto en una relación produce tensión y conversación difícil en lugar de la certeza de abandono inminente que el sistema de alerta antiguo producía. El cuarto signo es que reconoces las capacidades que admirabas en los demás como también tuyas. La sombra dorada, las partes de uno mismo que fueron reprimidas no por ser negativas, sino por ser demasiado brillantes, demasiado ambiciosas, demasiado visibles para el entorno que las rodeaba, también comienza a moverse cuando el trabajo avanza. El signo de esto no es la desaparición de la admiración hacia los demás. Es un cambio en la calidad de esa admiración. Cuando la sombra dorada no está integrada, la admiración viene frecuentemente acompañada de una sensación de distancia, de algo que pertenece al otro pero no a uno. Cuando la integración avanza, la admiración se vuelve más reconocida, más íntima. La cualidad que admiras en el otro comienza a resonar no como algo ajeno, sino como algo que ya existe, en ti en alguna forma, esperando ser desarrollado. El quinto signo es que puedes nombrar tus estados internos con mayor precisión y menor drama. La sombra opera en la oscuridad. Lo que no puede ser nombrado no puede ser examinado. Y lo que no puede ser examinado tiene un poder que lo que sí puede nombrarse no tiene. Uno de los efectos más consistentes del trabajo con la sombra es el desarrollo del vocabulario emocional, la capacidad de distinguir entre tipos de malestar que antes se fundían en una categoría única, entre la tristeza y la vergüenza, entre el miedo y la ansiedad, entre la rabia y el dolor que la rabia frecuentemente encubre. Esa precisión no es intelectual, es experiencial. Es la diferencia entre vivir los estados internos como clima impersonal y reconocerlos como mensajes específicos de partes específicas de uno mismo. Y esa diferencia tiene consecuencias concretas en la calidad de las decisiones, en la calidad de las conversaciones, en la calidad de la relación con uno mismo. El sexto signo es que la soledad ya no activa la misma ansiedad que activaba antes. Uno de los efectos de la sombra no integrada es la dificultad para estar genuinamente solo sin ansiedad. No porque la soledad sea objetivamente amenazante, sino porque en la soledad, sin el estímulo externo que mantiene la mente ocupada, los contenidos del inconsciente tienden a emerger. Y si esos contenidos son percibidos como amenazantes porque nunca han sido mirados directamente, la soledad se convierte en un estado a evitar. Cuando la integración avanza, la soledad cambia de naturaleza. Los contenidos que antes eran amenazantes se vuelven más familiares. La propia compañía se vuelve más habitable. No porque todo sea resuelto, sino porque ya no hay tanto que temer en la propia profundidad. Ese cambio en la relación con la soledad es uno de los signos más sutiles y más profundos de que algo real está ocurriendo en el trabajo interior. El séptimo signo es que tu compasión hacia los demás se ha vuelto más genuina y menos condicional. Cuando la sombra no está integrada, la compasión tiene frecuentemente una dimensión proyectiva. Somos más compasivos con las personas que encarnan las partes de nosotros mismos que reconocemos y celebramos, y más duros con quienes encarnan las partes que rechazamos porque nos recuerdan lo que no queremos ver en nosotros mismos. Cuando la integración avanza y somos capaces de reconocer una gama más amplia de nuestra propia humanidad, incluyendo sus partes menos nobles,
La compasión hacia los demás tiene acceso a una profundidad diferente, porque podemos ver en el otro lo que también existe en nosotros, la fragilidad que se esconde detrás de la arrogancia, el miedo que produce la agresividad, la herida que genera la crueldad. Esa visión no justifica el comportamiento dañino de otros, pero lo hace comprensible de una manera que la proyección nunca puede alcanzar. Y en esa comprensión hay algo que transforma la calidad de las relaciones de una manera que la buena voluntad sola no puede producir. Hemos explorado 7 signos de que la sombra ya no te gobierna de la misma manera que antes. Pero quiero añadir algo que es fundamental para que estos signos no se conviertan en una lista de objetivos que el ego puede usar para construir una nueva identidad de persona que ya está muy avanzada en el trabajo interior. El trabajo con la sombra no tiene un punto de llegada final. No hay una fase en que puedas decir, ya no tengo sombra. La psique es dinámica. Nuevas etapas de la vida producen nuevos materiales de sombra. La individuación es un proceso para toda la vida, no un proyecto que se completa y se archiva. Lo que cambia no es la ausencia de sombra, es la relación que tienes con ella, la velocidad con que la reconoces cuando aparece, la capacidad de interrumpir el piloto automático de la proyección antes de que haya producido demasiado daño, la disposición de seguir mirando hacia adentro incluso cuando lo que encuentras no es cómodo. Eso es la madurez psíquica, no la perfección, sino la práctica sostenida de la honestidad hacia uno mismo. Quiero hablar ahora de algo que está íntimamente relacionado con todos estos signos y que Jung consideraba el objetivo más profundo de la individuación, la independencia emocional. No la independencia en el sentido de no necesitar a nadie. Eso no es independencia, sino aislamiento disfrazado de fortaleza. La independencia emocional genuina es algo diferente y mucho más valioso. Es la capacidad de no requerir que el mundo externo esté organizado de una manera específica para poder sentirte bien contigo mismo. La capacidad de no necesitar que ciertas personas actúen de cierta manera para que tu estado interior permanezca estable. La capacidad de que tu sentido de valor propio no dependa de la aprobación ajena para existir. Esa independencia no se desarrolla por decisión intelectual. No basta con decirse que no me importa lo que los demás piensen. La mente que todavía tiene partes no integradas seguirá siendo gobernada por la necesidad de confirmación externa, aunque conscientemente afirme lo contrario. La independencia emocional genuina es el resultado natural del trabajo de integración. Cuando las partes de ti mismo que habías proyectado en el mundo regresan a ti, cuando ya no necesitas que el otro encarne tu sombra negativa, ni que sea el recipiente de tu sombra dorada, cuando puedes reconocer en ti mismo tanto lo que antes criticabas como lo que antes solo podías admirar desde afuera, algo en la relación con el mundo externo se relaja. No porque el mundo ya no importe, sino porque tu estado interior ya no depende exclusivamente de él para mantenerse. Esa libertad, cuando la experimentas genuinamente por primera vez, tiene una cualidad que es difícil de describir, pero inmediatamente reconocible para quien la ha alcanzado. Es una especie de ligereza, de base firme que no requiere ser defendida, porque no está construida sobre la aprobación de nadie más, sino sobre el conocimiento honesto de uno mismo. Ahora la práctica concreta para sostener y profundizar el trabajo de integración. El primero es el audito de proyecciones. Lo hemos mencionado en otros videos, pero aquí quiero añadir una dimensión específica al trabajo de integración. Una vez por semana, en tu espacio de reflexión, hazte 2 preguntas. Primero, ¿a quién o qué he estado criticando esta semana con especial intensidad? Y segundo,
¿Qué de lo que critico podría existir en mí de alguna manera que todavía no reconozco completamente? La segunda pregunta es la que produce el movimiento real. No siempre llegará a una respuesta que parezca convincente de inmediato. A veces la respuesta tardará días en aparecer, pero el gesto de hacerla regularmente va construyendo un músculo de autoobservación que con el tiempo cambia la manera en que la mente procesa la experiencia en tiempo real. El segundo es lo que podemos llamar la práctica de la reclamación. Cuando identifiques una cualidad que admiras intensamente en alguien, en lugar de dejarlo solo en la admiración, hazte la pregunta: ¿en qué forma existe esta cualidad en mí o podría desarrollarse en mí? Y luego da un paso concreto, aunque sea pequeño, hacia esa expresión. La creatividad que admiras en alguien no tiene que producir lo mismo que produce en ellos, pero sí puede abrir un canal en ti para algo que lleva tiempo esperando expresión. La valentía que admiras en alguien no tiene que manifestarse de la misma manera, pero sí puede guiarte hacia una situación en que tu propia valentía puede ser ejercida. Ese movimiento de la admiración hacia la reclamación es la práctica de la sombra dorada y produce no solo el desarrollo de capacidades, sino la sensación creciente de ser más completo, de no necesitar tanto de los demás para completar lo que uno mismo puede llevar. El tercero es la práctica de la compasión retrospectiva. Regularmente, especialmente cuando aparece la autocrítica intensa por alguna reacción que no te gustó de ti mismo, aplica la misma comprensión que aplicarías a alguien que amas. Pregúntate: si alguien a quien quiero profundamente hubiera actuado así, ¿qué le diría? ¿Le condenaría o trataría de entender qué parte de él o ella estaba activa en ese momento? La compasión hacia uno mismo no es permisividad, no es justificar lo que se hizo mal, es el reconocimiento de que las partes de ti que producen las reacciones que menos te gustan son también partes tuyas, con su historia, con sus heridas, con sus necesidades, y que condenarlas no las integra, solo las empuja más profundo en el sótano, desde donde seguirán operando. Quiero cerrar con algo que creo que es la comprensión más liberadora de todo lo que hemos explorado hoy. El proceso de integración de la sombra no te convierte en una persona diferente, te convierte en una persona más completa, más entera, con más acceso a las diferentes partes de ti mismo, con más capacidad de elegir cómo responder porque ya no estás completamente a merced de lo que no puedes ver. Y esa completud tiene una cualidad particular en la manera en que te relacionas con los demás. Cuando ya no necesitas que el otro sea el portador de tu sombra, cuando ya no dependes de él para proyectar lo que no puedes ver en ti mismo, la relación con el otro se vuelve genuinamente libre, libre de necesidad compulsiva, libre de la dinámica de la proyección y la contraproyección que convierte muchas relaciones en un juego de espejos en que nadie ve realmente a nadie. Libre para el encuentro real entre dos personas que se conocen a sí mismas lo suficientemente bien como para poder ver al otro. Ese encuentro, cuando ocurre, tiene una calidad diferente a casi cualquier otra cosa en la experiencia humana, porque es el encuentro de dos presencias reales, no de dos sistemas de proyección que se confirman mutuamente. Jung pasó su vida entera trabajando hacia eso, no para sí mismo solamente, sino porque creía, con razón, que el nivel de conciencia de los individuos que componen una sociedad determina la calidad de esa sociedad. Que cada persona que completa un ciclo de integración genuina no solo transforma su propia vida, sino que añade algo al campo colectivo. Que el trabajo interior no es egoísmo, sino la contribución más profunda que un individuo puede hacer al mundo que habita. Tú eres parte de ese campo, y el trabajo que haces contigo mismo
silencioso, invisible, muchas veces sin audiencia, importa más de lo que puedes ver desde el interior del proceso. Los 7 signos que hemos explorado hoy son la evidencia de que ese trabajo está produciendo algo, que la oscuridad se está haciendo consciente, que el plomo se está convirtiendo en oro, que la sombra que antes te gobernaba está comenzando a convertirse en sabiduría que te sirve. Ese es el opus, y tú lo estás llevando a cabo. Este canal existe para acompañar ese camino. Para quienes han decidido que conocerse a sí mismos es el acto más importante que pueden cometer. Para quienes saben que la oscuridad que se mira con honestidad es menos peligrosa que la oscuridad que se evita. Para quienes están dispuestos a seguir mirando aunque lo que encuentren no siempre sea cómodo. Si estás en ese camino, no estás solo.